Julio César Chávez, una auténtica leyenda del boxeo, forjó su lugar entre los más grandes de la historia con la implacable fuerza de sus puños y una determinación inquebrantable. A lo largo de su carrera profesional, protagonizó momentos memorables y enfrentamientos que dejaron una huella imborrable en el deporte. En el video de hoy, reviviremos 5 de sus combates más impactantes, aquellos en los que demostró por qué es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Acompáñanos hasta el final, donde recordaremos la noche en la que su demoledor poder de golpeo causó un daño tan severo a su oponente que con el tiempo perdió la capacidad de hablar. Iniciamos este recorrido por la historia del boxeo con La Última Gloria, un combate brutal de 12 asaltos de técnica y resistencia que tuvo lugar en el icónico Thomas & Mack Center de Las Vegas, el 12 de septiembre de 1992. En juego estaba el título de peso welter ligero del Consejo Mundial de Boxeo, y Julio César Chávez se presentaba por primera vez como estelar en un evento de pago por evento, en el enfrentamiento más importante entre divisiones no pesadas, desde el legendario Hagler vs. Leonard. Su oponente era un viejo conocido del pugilismo, Héctor Macho Camacho, un zurdo puertorriqueño de gran velocidad y técnica refinada. Camacho había construido una carrera sólida desde sus días como amateur, convirtiéndose en profesional en 1980 y logrando múltiples títulos. En 1981 se coronó campeón superpluma de la NABF y 2 años después ganó el título del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer por nocaut técnico a Rafael Bazooka Limón en el 5º asalto. Su ascenso continuó con el título ligero de la NABF en 1985, tras vencer a Roque Montoya, y meses después se proclamó campeón mundial al derrotar a José Luis Ramírez. Sin embargo, su camino hacia la grandeza sufrió un tropiezo en 1991, cuando cayó por decisión dividida ante Greg Haugen. Muchos consideraron el resultado una injusticia, y cuando Haugen dio positivo por marihuana, la pelea fue declarada sin resultado, permitiendo a Camacho retener su cinturón. En la revancha, se cobró la deuda con una victoria por decisión dividida. Con un historial lleno de triunfos, polémicas y momentos de gloria, Camacho estaba listo para enfrentarse al César del boxeo, en un duelo que, desde antes del primer campanazo, ya se percibía como legendario. Chávez salió agresivo, quizá buscando un knockout temprano. Camacho, por su parte, inició con movimientos bruscos, sin haberse asentado del todo en el combate. En los primeros 90 segundos, el mexicano recibió una advertencia por un golpe bajo, mientras que Camacho fue sancionado por empujar a su oponente. Chávez mostró su poder con sus característicos rectos de derecha, pero el puertorriqueño respondió con un jab efectivo, manteniéndose en movimiento para evitar el castigo directo. El mexicano ajustó su estrategia, acortando la distancia y llevando a Camacho contra las cuerdas. Aunque el puertorriqueño intentó aferrarse al clinch y moverse para salir del encierro, Chávez no lo dejó escapar fácilmente. Sin embargo, los golpes de poder aún no lograban impactar con total precisión, lo que permitió a Camacho seguir respondiendo con su jab. He landed with the right. It's going to be very difficult to hit Camacho with 2 or 3 big, clean punches in a row. His strength and his vicious attack. Lunging right hand by. Oh. What a snappy right hand. A straight going up again. It's that accuracy.
Chávez bajó un poco la intensidad, lo que le permitió al boricua moverse con mayor libertad y conectar más golpes. Sin embargo, el mexicano no dejó de presionar y aterrizó un derechazo brutal que empujó la cabeza de Camacho hacia atrás, haciéndole sentir el peso de su pegada. Camacho intentó sorprender con una rápida combinación, pero Chávez respondió de inmediato y comenzó a castigar el cuerpo del puertorriqueño, en lugar de enfocarse únicamente en la cabeza. A mitad del asalto, Camacho conectó un uppercut de izquierda, pero el azteca no mostró signos de daño. El dominio de Chávez fue claro durante el episodio, aunque Camacho seguía lanzando golpes peligrosos, incluyendo una fuerte combinación justo antes del final del round. Para entonces, el mexicano presentaba un ligero corte en el puente de la nariz. Camacho mantuvo su táctica defensiva, moviéndose lateralmente y conectando un sólido recto de izquierda, acompañado de algunos contragolpes. Pero no era suficiente. Chávez siguió con su plan de ataque, conectando golpes certeros al cuerpo, especialmente cuando el boricua quedaba atrapado contra las cuerdas. El mexicano comenzó castigando el cuerpo, pero el árbitro le advirtió por supuestos golpes bajos. En respuesta, Chávez desató una ráfaga de combinaciones dirigidas a la cabeza, haciendo que Camacho comenzara a aferrarse al clinch con más frecuencia. Chávez just doesn't relent, no matter where you pick him up. He doesn't have a reverse gear. Aunque su ofensiva disminuyó, el puertorriqueño soportaba el castigo con valentía, pero la batalla comenzaba a pasarle factura. Hacia el final del asalto, su fosa nasal derecha sangraba visiblemente. Camacho, sabiendo que necesitaba recuperar terreno, salió más agresivo y con buenos intercambios en el primer minuto. Sin embargo, Chávez resistió y contraatacó con golpes más fuertes que poco a poco mermaron la pegada del puertorriqueño. Para el final del round, el ojo izquierdo de Camacho estaba visiblemente hinchado. Camacho intentó mantener la iniciativa al inicio del round, pero rápidamente recurrió al clinch cuando Chávez comenzó a castigarlo con golpes al cuerpo. Aunque logró conectar otra combinación efectiva, salió del asalto con una pequeña cortada bajo el ojo izquierdo, la cual empezó a inflamarse peligrosamente. I did not see anyone using an end swell. Yeah, they'd be much better with one. Getting now, AB. He's just so good. He's just so good. So consistent. By Chavez, it could be near the end. Camacho olvidó ponerse el protector bucal al inicio del asalto, lo que le dio unos segundos extra de respiro. Chávez lo tomó como un signo de debilidad y arremetió con una tormenta de golpes de poder. Los comentaristas comenzaron a especular sobre una posible detención del combate, pero Camacho se mantuvo en pie y lanzando golpes, aunque su ofensiva ya carecía de fuerza. Para el final del round, su ojo izquierdo estaba prácticamente cerrado por la hinchazón. Camacho intentó retomar la ofensiva, pero continuó aferrándose a Chávez cada vez que sentía el peligro. Aunque la intensidad del combate disminuyó,
se notaba el desgaste en el rostro del puertorriqueño, ahora con un nuevo corte sobre su ojo derecho. El combate perdió un poco de ritmo. Camacho logró conectar varias combinaciones, mientras que Chávez se mantuvo más reservado, aunque consiguió arrinconarlo un par de veces y descargar una ráfaga de golpes que dejaron huella. Camacho trying to fight back. You wonder if Camacho can even see. What's your hand? Camacho surviving. Just going for broke. His left eye all but... Ambos boxeadores cruzaron guantes en señal de respeto antes del último asalto, pero Chávez no bajó la guardia y siguió atacando. Camacho, visiblemente lastimado, se movió por el ring intentando evitar el castigo, pero cuando recibió golpes, sus puños no respondían con la misma contundencia que al inicio del combate. mark on this fight. Based on what happened. Punching to the body. I mean, he just never quits. Cuando sonó la campana final, el rostro de Camacho reflejaba el veredicto de los jueces. La decisión unánime favoreció a Julio César Chávez, quien sumó una victoria más a su legado. A pesar del castigo recibido, Camacho mantuvo la dignidad hasta el final, y ambos peleadores se abrazaron en señal de respeto, demostrando la grandeza de los boxeadores de aquella época. El 13 de diciembre de 1992 marcó el escenario de la Noche de Campeones, un combate de alto nivel pactado a 10 asaltos que tuvo lugar en el icónico The Mirage de Las Vegas. Aunque no había un título en juego, esta pelea de peso welter ligero servía como preparación para el próximo enfrentamiento del César con Greg Haugen, quien también tuvo acción esa noche en la cartelera preliminar. Por el otro lado, Marty Jakubowski, originario de Whiting, Indiana, llegó al ring vistiendo un pantalón de baño liso, acompañado por los acordes de Enter Sandman. Estudiante de sociología en la Universidad de Purdue, el joven retador había tenido que esforzarse para dar el peso en el pesaje matutino, asegurándose de desayunar bien y llevar consigo algunas monedas adicionales. Jakubowski ostentaba un récord invicto de 37 victorias, aunque solo 8 de ellas habían llegado por la vía del knockout. No era considerado un pegador devastador, pero se esperaba que su movilidad y precisión con el jab le permitieran trabajar el combate y buscar una victoria por puntos. Chávez inició con calma, permitiendo que Jakubowski impusiera su estilo. El estadounidense se mantuvo en constante movimiento, evitando el contacto con los poderosos puños del César. He really wanted to stop him, but to Camacho's credit, He feels that Chavez is not in the greatest shape. I can't tell you how many fighters streaks going that I can remember in boxing. Punishing, almost surgical-like look. Always coming forward, relentless. About is doing his usual, slow, working in, walking. He'll eventually start to unload a few to the body, work his way up to the head. In 88, told he would never box again. It was at a carnival. Tal como se había anticipado, su rapidez y destreza para esquivar golpes le dieron ventaja en este asalto. El mexicano salió con mayor intensidad, conectando de inmediato varios golpes al cuerpo de su rival. Jakubowski intentó mantenerse a la distancia y lanzar combinaciones, pero comenzó a verse obligado a intercambiar golpes con Chávez antes de salir nuevamente. In Chavez corner, I said, no, let this guy get big. I mean, they almost conceded that he lost that first round. Distance was the word that they wanted to have. When we were talking with Jakubowski yesterday, he said he's going to look at it as Tennis against Chavez. Jakubowski fighting for the 16th time this year. He said, what is 8? Con menos jabs en su estrategia, el estadounidense permitió que el tricolor empezara a conectar con mayor contundencia. Durante los intercambios,
ninguno de los dos pareció recibir daño significativo. Jakubowski fue arrinconado en más de una ocasión, aunque logró evadir el castigo en el último momento. Sin embargo, cuando el asalto llegaba a su fin, un golpe bajo pasó desapercibido para el referee, aunque no para Chávez, quien pareció tomar nota para lo que vendría después. At least south of the border all the way down to Argentina. He is Mark, in terms of victories, could he be called the best of all time someday? well, certainly in his weight he is. Final 20 seconds of the second. Jakubowski just took a beautiful right hand dead on the button and kind of waved. As we head for the bell. And it's the box. His plan is to stay away from him, not getting a punch out, but you just can't avoid it with Chavez. El César salió con aún más agresividad, persiguiendo sin descanso al norteamericano y conectando golpes al cuerpo y a la cabeza. Jakubowski intentó responder con los suyos y mantener la distancia, pero al verse acorralado, optó por sujetar momentáneamente al mexicano para romper el ataque. A lo largo del asalto, la dinámica se mantuvo. Chávez avanzando sin tregua y Jakubowski retrocediendo en busca de espacio. Sin embargo, en los últimos 30 segundos, el mexicano logró atraparlo contra las cuerdas 2 veces seguidas, impactándolo con golpes sólidos. Aunque no parecía estar al borde del knockout, el rostro enrojecido del estadounidense y su respiración agitada evidenciaban su desgaste y la preocupación que comenzaba a invadirlo. Chavez, but Haugen certainly had his hands full as once again barreling in on Jakubowski. Round 4. Well, we'll see. Something he makes a good point about. He's got to use a hard jab and a good, powerful right hand to keep Chavez off. Just as much as don't have that kind of effect on Chavez. Chavez walked right through just about everybody. Blocks him well, and he steps and spins around. He's got potential to be put together at the right mile. I can see where he's had success on the club circuit. Nice machine gun-like combination. Chávez inició con fuerza, forzando a Jakubowski a retroceder hacia la esquina desde los primeros segundos. El estadounidense intentó zafarse con una ráfaga de golpes que le permitieron escapar momentáneamente, pero su fatiga se hacía evidente. Con menos movilidad y sin aumentar su volumen de golpes, Marty comenzó a aferrarse más a su rival, tratando de minimizar el castigo. Such few punches. Chavez generally gets a cut on the bridge of the nose, never right eye, and he's just all red. It's amazing how much damage he does to the facial tissue. Get up. Jakubowski, if I'm not mistaken, saying something. His bad back, of course, you don't see it in this fighting. Boy, I mean, he fights like he hasn't got anything wrong with his back. But the Chávez, en cambio, no disminuyó la presión y siguió castigándolo sin tregua. En un último intento de cambiar el rumbo, el estadounidense logró conectar una combinación interesante tras correr un poco alrededor del ring, pero sus golpes no parecieron tener efecto en el César. Viéndose sin opciones, regresó a su estrategia inicial: evitar los impactos del mexicano y prolongar la pelea tanto como fuera posible. Well, we'll see. Something he makes a good point about. He's got to use a hard jab and a good, powerful right hand to keep Chavez off. Just as much as don't have that kind of effect on Chavez. Chavez walked right through just about everybody. Blocks him well, and he steps and spins around. He's got potential to be put together at the right mile. I can see where he's had success on the club circuit. Nice machine gun-like combination. La cacería final comenzó. Chávez avanzó sin titubeos, lanzándose sobre Jakubowski, quien ya no podía usar su jab con la misma eficacia ni desplazarse con la suficiente rapidez para esquivar el acecho del mexicano. Atrapado contra las cuerdas, Marty pareció aceptar su destino y, por un instante, incluso provocó a Chávez, como si le estuviera invitando a golpearlo con mayor contundencia.
el mexicano no necesitó más estímulo y desató una andanada de golpes. And he's just all red. It's amazing how much damage he does to the facial tissue. Get up. Jakubowski, if I'm not mistaken, saying something. Bad back, of course. You don't see it in this fighting. Boy, I mean, he fights like he hasn't got anything wrong with his back. But the jabs of Jakubowski trying to keep his distance. Yeah, but it gladdens your heart to see a kid that's come in here to take his moment and is fighting with everything he's got. But the gloves are starting to tell, the experience, the skill, it's just all coming to slow destruction. Desesperado, el estadounidense logró escapar, pero el César lo persiguió sin descanso, hasta alcanzarlo con un demoledor derechazo a la cabeza. En ese momento, Chávez se detuvo un instante y miró fijamente al referee, como si le estuviera pidiendo que pusiera fin al combate. La pelea, sin embargo, continuó. Jakubowski intentó devolver los golpes, pero esto solo le valió recibir un brutal uppercut que lo obligó a sujetarse del mexicano por unos segundos. A pesar de la intensidad del castigo, el norteamericano se negó a ceder y aguantó hasta que sonó la campana. Chávez salió decidido a terminar el trabajo. De inmediato, obligó a su rival a retroceder contra las cuerdas y comenzó a castigarlo con golpes demoledores. Un derechazo fulminante dejó a Jakubowski visiblemente aturdido, sin capacidad de respuesta. Apenas tuvo tiempo de recibir otro golpe igual de contundente, cuando el referee, finalmente, intervino para detener el combate. Aunque Marty recuperó la compostura segundos después, su frustración quedó en evidencia cuando protestó por la detención. Chavez going, what do you want me to do? This is to the crowd. Chavez looking very fresh. Mientras tanto, el público, lejos de respaldarlo, hizo sentir su descontento con un sonoro abucheo. Hasta los cirujanos tienen a quien encomendarse. El 29 de enero de 1994, Frankie Randall conocería al suyo. En el legendario MGM Grand de Las Vegas, se vivió una noche sin precedentes. 12 asaltos de alto nivel en los que estaba en juego el Campeonato Mundial de Peso Welter Ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Al final, una decisión polémica de los jueces marcó la primera gran caída del César del boxeo y coronó a Randall como el nuevo monarca de la división. Randall creyó haber salido con la suya, pero como dice el refrán, lo que es del César, va al César. El 7 de mayo de ese mismo año, sobre el mismo cuadrilátero que lo vio caer, Chávez llegó con una sola intención: ajustar cuentas. La revancha estaba pactada a 12 asaltos, con el título de peso welter ligero nuevamente en disputa. Determinado a demostrar que una derrota no definiría su legado, el mexicano subió al ring dispuesto a dejarlo todo. El combate arrancó con un ritmo vertiginoso. A diferencia del primer enfrentamiento, Chávez mantuvo la barbilla baja al entrar en la corta distancia, buscando conectar con potencia mientras reforzaba su defensa. You notice how close Chavez is staying. He doesn't want to stay. The surgeon, a boxer, puncher, good speed and power in both hands. Right hand by Chavez. Putting in the blows down below. Fight. That's the first time he's been able to throw it. For the first time in his career by Randall in the 11th round of that first fight. Much heavier punishment this time with Chavez. Randall, aunque se desplazaba por el ring, mostró una actitud más agresiva que en su primer choque, aceptando intercambios y logrando conectar buenas combinaciones. Ambos peleadores recibieron advertencias del referee, Mills Lane, por golpes bajos. Early dazing Chavez.
Plenty of time in this round. Up until he got hit here. Stay inside the big long right hand. Bench. Bobby, Frankie Randall can really take body punishment because Chavez. Seconds in round 2. Randall unloaded. En los primeros compases del round, un derechazo impecable de Randall estuvo a punto de mandar a Chávez a la lona por segunda vez en su carrera. Sin embargo, el mexicano se sobrepuso rápidamente y respondió con amplios ganchos al cuerpo y la cabeza. A mitad del asalto, un golpe bajo de Randall obligó a detener el reloj, brindándole a Chávez unos valiosos segundos para recuperarse. El César adoptó un enfoque defensivo, esquivando y moviéndose de manera magistral, aunque no dejó de lanzar golpes mientras su rival intentaba presionarlo. This is the kind of fight. The headbutting, says Mills Lane. They are really in close quarters. Rounds. He's been putting that head right into Randall's face. You know, Randall is taking some. And Chavez, moving forward, continues to apply the... This has not been a night that's been kind of champions to old champions, and telling him to stay in close, Bobby. His partner says, don't jab, don't do it, get in close. But again, a nice job of fighting off the ropes. Chavez spins Randall around. Chávez tomó la iniciativa en esta ronda, pero más con el cuerpo que con los puños. Utilizó su fortaleza física para empujar a Randall hacia las cuerdas, donde el referee le llamó la atención en 2 ocasiones por el uso de la cabeza. El intercambio de golpes se dio principalmente en la corta distancia, donde el mexicano trabajó con más eficacia que su oponente. Anything except that one good body shot there. Oh, man. Good body shot by Chavez. There's another one. Well, Chavez has decided to box, and outbox him this round, and so if Randall gets off some good combinations, he's blowing this round. Look at that. Chavez in the final second. Now, Chavez unloading. Boxing just never has. Never has had to. Back, he's old man. That. See, that was on the side. That's kind of even fight right now, in my book. Round 5. Time Emmanuel gets this thing translated, it's already over. En este asalto, Chávez varió su estrategia. En lugar de presionar en la corta distancia, comenzó a moverse alrededor del ring, manteniendo la pelea a la distancia y obligando a Randall a buscarlo. El episodio transcurrió con poca acción en comparación con los anteriores, con ambos peleadores midiéndose sin lanzar combinaciones contundentes. Sin embargo, la defensa del César volvió a brillar, esquivando con precisión los ataques de Randall y llevándose el asalto. Chavez with uppercuts with the left. Tell you can watch Chavez. He did a good job there. A lot of punches landed. He did a good job because he was just waiting for control of that exchange there. Oh, good exchange by Chavez. Right hand by Chavez. What's the hands in it? Chavez looking for the opening that didn't come. He had his eyes right on all of them. On my card. Here, as you see from overhead, he's digging some shots around. Chavez has got most of them. Chávez inició la ronda boxeando con inteligencia, pero Randall salió con mayor ímpetu ofensivo. El mexicano se vio arrinconado en algunos momentos, aunque logró escapar sin recibir castigo significativo. En el tramo final del asalto, retomó la iniciativa y cerró mejor que su adversario. Randall dominó el inicio del episodio, utilizando su jab de manera efectiva, duplicándolo y triplicándolo mientras se desplazaba con agilidad por el ring. Somewhere around here, Chavez, as long as he keeps backing up, he's doing all right, but he's not inflicting the kind of damage. More effectively. Off the top of the tactics by Randall. They go back at it. Impleting a little bit. That blow was low.
go to Japan in about 2 weeks, so I'm looking forward to that. Feel good, Matt. It's a good seeing you, Steve. Chávez, sin embargo, se mostró más peligroso en la segunda mitad del asalto, apostando por los intercambios de golpes y consiguiendo conectar con mayor frecuencia. El estadounidense incrementó el ritmo y buscó lanzar más combinaciones en un intento desesperado por controlar la pelea. El azteca comenzó a mostrar signos de desgaste, disminuyendo su efectividad en ataque. Earlier tonight, had we had The straight punches are just hitting Chavez too often, and he's not making them. We should start keeping an eye on the left eye of Frankie Randall. Swelling up a little bit, the result of this accumulation. Put the pressure on, that's for sure. I don't see that that's a low blow. Un golpe bajo de Chávez provocó una severa advertencia por parte de Lane, quien dejó claro que no toleraría más infracciones. Randall retomó el control del combate con sus combinaciones, castigando con intensidad al mexicano. Chávez, aunque lograba conectar algunos golpes al cuerpo, no encontraba la manera de imponerse con claridad. Stiff right hand by Chavez, looking tired. Benny Brez got a nasty head. On Randall, hoping that might have an effect. Coming right back with an assault to the head. Seemed to be that much steam in the punches. Good shot by Chavez. Cuando el episodio se acercaba a su final, un cabezazo accidental de Randall provocó un corte profundo en el rostro de Chávez, lo que obligó al referee a intervenir. Mills Lane sancionó al estadounidense restándole puntos, dejando la decisión final en manos de los jueces. Finalmente, Chávez se llevó la victoria por decisión dividida, recuperando su título y demostrando que aún era el rey de la división. Algunos dirían que quien ríe al último ríe mejor, pero con una tercera pelea en el horizonte, la historia entre estos dos guerreros estaba lejos de terminar. El cuarto día de la semana es sinónimo de recuerdos, y en honor a nuestro tradicional retroceso de jueves, romperemos la línea temporal para viajar al 17 de marzo de 1990. Aquella noche, en el cuadrilátero del icónico Las Vegas Hilton, el destino nos mostró lo que ocurre cuando un trueno se encuentra con un relámpago. Meldrick Taylor, el talentoso pugilista de Filadelfia, fue el otro protagonista de un combate que quedaría marcado en la historia por uno de los desenlaces más polémicos jamás vistos. Un medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 1984, enfrentando a una de las máximas leyendas del boxeo mexicano. Los ingredientes para una tormenta estaban sobre la mesa. El primer golpe significativo de la pelea fue un potente gancho de izquierda que impactó de lleno en el rostro de Taylor. Sin embargo, Chávez se mantuvo mayormente reservado en el episodio, dedicándose a bloquear la ráfaga de golpes de su oponente, quien impuso un ritmo vertiginoso desde el inicio. Not many people realize he had his body ready. Taylor Very close to Randall. Julio Cesar Chavez, but don't you think that he... and that's taken his toll after all. He's been at it 90 some odd fights, 14. in the rematch, 4.5 years later. Too many men in the corner of Meldrick Telly. You heard the Nevada, 4 guys in that corner. Here we go. I transform my body inside out. El olímpico justificó su título con una gran exhibición de rapidez y precisión, conectando sólidos golpes al cuerpo antes de salir ileso de la distancia corta. Taylor continuó con su agresiva estrategia, lanzando golpes sin descanso. Aunque desperdició muchos, también logró conectar algunos, y lo más importante, evitó que Chávez encontrara espacios para atacar. A diferencia de lo habitual en las peleas del César, esta vez fue su rival quien castigó la zona baja con ganchos a la cadera. TNT, apodo que hacía honor a su explosivo estilo,
también conectó golpes en la nuca y los hombros del mexicano. Sin embargo, a mitad del asalto, comenzó a sangrar por la boca, posiblemente debido a una herida abierta durante los entrenamientos. There's nothing to scream for. His man Change that, but Taylor won't let him do it. Taylor pouring it on. Tip-tap, misses with a wild left hand. No counter, though, by Chavez. Body shots by Chavez, but having no effect. that could be a mistake. But Meldrick is really trained well. He's trained well to be. So take a point away from Meldrick Taylor. El desgaste empezó a pasar factura y su ritmo bajó, lo que permitió que Chavez incrementara su volumen de golpeo. Un recto de derecha particularmente sólido marcó el cierre del episodio a favor del mexicano. Al inicio de la ronda, Taylor sufrió un resbalón en su esquina debido a la humedad en la lona, pero se levantó sin problemas. Poco después, conectó un espectacular derechazo a la cabeza de Chavez, quien, impasible, siguió avanzando sin lanzar demasiados golpes, pero esquivando la mayoría de los ataques de TNT. Un nuevo golpe bajo a la cadera del César provocó la advertencia del referee, Richard Steele. Hacia el final del asalto, el combate se tornó más cerrado, con intercambios en la corta distancia, donde Taylor continuó dominando gracias a su velocidad y precisión. Taylor insistió en la pelea en la corta distancia, lanzando uppercuts y ganchos con rapidez. Chavez, en cambio, se mantuvo paciente, avanzando con los hombros para forzar a su rival contra las cuerdas. El César logró conectar un jab que hizo retroceder la cabeza del olímpico, pero este respondió con una ráfaga de combinaciones que dejó claro que aún tenía el control. Hacia el final del episodio, Chavez reaccionó y entró en el intercambio de golpes, aunque seguía viéndose superado por la velocidad de Taylor. He feels Chavez can't fight going backwards. He's got that one clearly a slip. Got to fight hard, Bob. He's got a point taken away, and Lee's gonna an equal Combination against the rope. El combate se mantuvo en el terreno de la pelea cuerpo a cuerpo, con ambos pugilistas lanzando ganchos al cuerpo en una guerra de desgaste. Taylor mantenía un ritmo abrumador, conectando casi el triple de golpes que Chavez, quien parecía estar conservando energía para los asaltos finales. Wouldn't be wise to go toe-to-toe, but so far, Taylor doing the job. I think you can see a little extra tension in Julio's face this round. He coming out here to do a little. for an exciting night. Now, There's nothing. sensing the moment. There's nothing to scream for. His man. Change that, but Taylor won't let him do it. Taylor pouring it on. Tip-tap, misses with a wild left hand. No counter, though, by Chavez. Al sonar la campana, TNT levantó los brazos con confianza, convencido de estar dominando la contienda. El rostro de Taylor empezaba a mostrar signos de la batalla. La hinchazón bajo su ojo izquierdo se hacía más evidente, y la sangre seguía brotando de su boca. Aunque intentaba moverse con la misma agilidad, su desgaste era notorio. En un intento por mantenerse a distancia, trató de boxear desde afuera, pero Chavez lo acorraló con eficacia. El César comenzó a conectar con mayor frecuencia, aprovechando que su rival tardaba más en reaccionar. Taylor retrocedía y fallaba más golpes, aunque recuperó algo de ritmo en la segunda mitad del asalto. Ambos boxeadores mostraban signos de cansancio, y Chavez, por primera vez en la pelea, pareció perder el equilibrio al lanzar un golpe fallido. Taylor inició el episodio con combinaciones rápidas, conectando varios golpes al cuerpo y una potente izquierda a la cabeza de Chavez. Sin embargo, el mexicano absorbió el castigo sin inmutarse y empezó a mostrarse más agresivo, superando las ráfagas de TNT con un ataque más metódico. And Chavez is beginning to land with more frequency now. Oh, right by Meldrick Taylor.
he knows what the script calls for, a big finish. Seems to be waiting too long. Just waiting to lose it. Furious exchange. I'll tell you what, Julio Cesar Chavez won't. And it shows some of that little hand speed that he had when he was young. Yes. Nicely, but most of this is getting blocked by Chavez. He's waiting and laying a little. He's been fighting bigger guys, and it seemed That up to now, he's been in trouble. This was his young self. This was a young Meldrick Taylor. Used to play so much. Not playing inside, ripping up the guts, pushing Chavez back on the El enfrentamiento pronto volvió a la corta distancia, donde Taylor redujo el volumen de sus golpes, mientras que Chavez centraba su estrategia en desgastarlo con presión física. En el último minuto, la pelea se encendió de nuevo. Taylor conectó un par de uppercuts, pero el César respondió con ganchos precisos a la cabeza. A falta de 20 segundos, Taylor asestó un sólido gancho de izquierda que hizo tambalear momentáneamente a Chavez, aunque no lo detuvo. Taylor abrió el episodio con un golpe bajo, recibiendo una nueva advertencia de Steele. Esta vez, ambos boxeadores optaron por intercambiar golpes desde la media distancia, con Chavez desplazándose alrededor de su rival. Para entonces, la hinchazón en el rostro de Taylor se había intensificado, pero el público seguía de su lado, coreando «México» en los últimos segundos del asalto. Unsportsmanlike conduct. I mean, that's too far after the belt. Looks like a cartoon of a guy that... La pelea se convirtió en un furioso intercambio de combinaciones, con el olímpico conectando más golpes y, además, burlándose del César, retándolo con gestos provocadores. Taylor incrementó su volumen de golpes, lanzando ráfagas incesantes que mantenían a Chavez a la defensiva. Sin embargo, aunque el mexicano recibía más castigo, su resistencia se mantenía intacta y poco a poco comenzó a encontrar su objetivo con golpes más certeros. El rostro de Taylor reflejaba el precio de su esfuerzo. He knows what the script calls for, a big finish. seems to be waiting too long. Just waiting to lose it. furious exchange. I'll tell you what, Julio Cesar Chavez won't. Showing some of that little hand speed that he had when he was young. Yes. Nicely, but most of this is getting blocked by Chavez. He's waiting and laying a little. He's been fighting bigger guys. Su nariz comenzó a sangrar y la fatiga se volvió evidente. Chavez, por su parte, parecía más entero y concentrado. Taylor empezó fuerte, pero su actividad disminuyó a mitad del episodio. Chavez aprovechó la oportunidad para castigar con golpes sólidos a la cabeza y al cuerpo. TNT intentó responder en los momentos finales, pero al llegar a su esquina, su agotamiento era evidente. A pesar del desgaste y la hinchazón que casi le cerraba los ojos, Taylor seguía lanzando golpes con determinación. Chavez, en cambio, esperaba con paciencia el momento adecuado. But Taylor. Unbelievable. You don't punch with a punch. Toe-to-toe in the center. Round 6, maybe the round of the year. That turned up the fire, boy. When Chavez gets mad, he comes. I mean, he took so many shots with Stupendous 6th round. little fighting. He was just getting up. But again, it's a slip. Third time. He's got the leg. A 30 segundos del final, el César conectó un derechazo que tambaleó a Taylor. Segundos después, otro poderoso derechazo al mentón lo envió a la lona. He lost so much blood in that first fight. His eyes are puffing up again as they did in that first fight, and he's bleeding from the mouth. An instant replay. Oh, what shots by Meldrick Taylor to the head of Chavez. I'll tell you what, there's no quitting Meldrick Taylor, that's for sure. Bleeding from the mouth, he's starting to get bumpy. Unbelievable. Is the winner corner. Because of numerology, today's
He's still staying on the inside and punching him. He's not moving. Very fresh despite the punishment he's absorbing. Let's see if Tanner goes back. He hurts. Taylor se levantó a la cuenta de 5, pero cuando Steele le preguntó si estaba bien, no respondió. En su lugar, miró a su esquina, donde su equipo le imploraba que resistiera. A solo 2 segundos del final, Steele detuvo la pelea, otorgándole la victoria a Chávez por nocaut técnico. La decisión del referee fue una de las más debatidas en la historia del boxeo. Judges had the score even when the fight. Muchos consideraron injusto detener el combate cuando solo faltaban 2 segundos. Sin embargo, Steele había sido testigo del brutal castigo que Taylor había recibido y tomó la decisión basándose en su seguridad. El daño para Taylor fue irreversible. Su cuenca orbital quedó destrozada, tragó gran cantidad de sangre y sufrió daño cerebral, lo que con el tiempo le causó problemas en el habla. Aún hoy, el debate sigue abierto. ¿La pelea debió continuar? Retrocedamos aún más en el tiempo para revivir el primer combate de Julio César Chávez, transmitido por una cadena estadounidense. En aquella ocasión, el invicto campeón llegó con un impresionante récord profesional de 44 victorias, 38 de ellas por la vía del knockout, sin una sola derrota en su historial. El escenario fue el de Riviera de Las Vegas, el 7 de julio de 1985. Allí, el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo estaba en juego en una pelea que, en el papel, prometía durar los 12 asaltos reglamentarios. Sin embargo, lo que se esperaba como una guerra de resistencia terminó antes de lo previsto. Su rival, Roger Mayweather, un boxeador con una carrera en ascenso desde su debut en 1981. Había ostentado brevemente el título de peso ligero de la USBA y el cinturón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, además del de la USBA en la misma división. Ahora, se presentaba como el retador número 1 al título de Chávez, y como peleador local en Las Vegas, recibió una ovación ensordecedora durante su presentación. En contraste, Chávez, aún poco conocido en suelo estadounidense, incluso fue recibido con algunos abucheos. Desde el inicio, Mayweather intentó imponer su estilo con el jab, pero la mayoría de sus golpes fueron bloqueados. Se mantenía activo, lanzando combinaciones, mientras Chávez, con su acostumbrada paciencia, estudiaba los movimientos de su oponente y apenas conectaba un recto de derecha. Consciente de su ventaja de alcance de 18 centímetros, la Mamba Negra intentaba mantener la distancia, incluso usando su brazo extendido sobre el hombro de Chávez, una táctica que el referee, Richard Steele, no dejó pasar sin advertencias. El asalto fue poco emocionante y terminó favoreciendo a Mayweather en las tarjetas. Sin embargo, lo que estaba por suceder en la siguiente ronda cambiaría por completo el rumbo de la pelea. Mayweather insistió con su jab, aunque sin demasiada precisión. No obstante, logró conectar un par de golpes en combinación. Por su parte, Chávez,
aún lidiando con la desventaja de alcance, empezó a lanzar golpes directos y logró impactar con un sólido derechazo. La respuesta de Mayweather no tardó en llegar con otro derechazo bien colocado, pero el azteca no solo lo igualó, sino que además lo puso a retroceder. Chávez aceleró el ritmo y con un certero derechazo envió a Mayweather a la lona, atrapado entre las cuerdas con las piernas abiertas. Para sorpresa de muchos, Steele decretó que había sido un resbalón, permitiendo que el favorito local se reincorporara de inmediato. Fue en ese momento cuando Chávez entendió que, si quería ganar, debía hacerlo de manera categórica, sin dejar espacio para decisiones polémicas. Mayweather estaba herido e intentó aferrarse a Chávez para evitar más castigo, pero el campeón lo desvió con facilidad y lo derribó nuevamente. Esta vez, el referee sí realizó la cuenta, llegando hasta 8 antes de dejarlo continuar. El mexicano no desaprovechó la oportunidad y se lanzó al ataque con una ráfaga de golpes. Mayweather, sin poder recurrir a los amarres, cayó una vez más, aunque esta vez no se consideró un derribo, ya que no fue producto de un golpe limpio. Desesperado, la Mamba Negra cambió de estrategia y optó por moverse alrededor del ring, conectando un sólido derechazo sobre Chávez. Pero el César no dejó de presionarlo, hasta que finalmente, con una despiadada combinación al rostro, lo mandó a la lona por última vez, faltando solo 30 segundos para el final del asalto. Aunque Mayweather se levantó de inmediato, Steele decidió detener la pelea sin necesidad de una cuenta completa. De esta manera, Chávez se llevó la victoria por nocaut técnico a los 2 minutos con 30 segundos del segundo asalto, dejando claro que su llegada al boxeo estadounidense sería imparable. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo. Si te gusta este contenido, la mejor manera de apoyarlo es dejando tu like en el video. Ahora dime, ¿cuál de estas peleas te ha parecido más brutal y por qué? ¿Hay otros combates memorables de Julio César Chávez que te gustaría ver en una segunda parte? Déjame tu opinión en los comentarios. Estaré leyéndolos.